Los fenicios vivieron entre las costas del Mediterráneo oriental y los montes Líbano, en el norte de Canaán. Esta zona, denominada Corredor Sirio-Palestino, tuvo gran valor estratégico, ya que era el paso obligado de las rutas comerciales entre la Mesopotamia y Egipto. Como la región del Canaán no era muy apta para el cultivo, los fenicios desarrollaron otros métodos para conseguir recursos que les permitieran sobrevivir. Aprovechando la cercanía al mar Mediterráneo, se transformaron en expertos navegantes y se ocuparon de todo el comercio marítimo de la zona. La población se agrupaba en ciudades-estado independientes como Biblos, Sidón, Tiro, Ugarit, Acco, Arbad y Beritos, actual Beirut. Todas las ciudades fenicias contaban con un puerto y en ocasiones se enfrentaban por rivalidades comerciales. Eran gobernadas por reyes cuyo poder estaba limitado por un consejo formados por los comerciantes más ricos. Los fenicios tuvieron su época de auge entre el 1200 y el 800 a.C. Transportaban materias primas y productos elaborados propios o de otros pueblos. Vendían sus famosas telas teñidas de púrpura, objetos de vidrio, joyas, cerámica, pescado salado y madera de cedro proveniente de los montes Líbano, inmejorable para la construcción de edificios y embarcaciones. A su vez, compraban y revendían plumas de avestruz, madera de ébano, vinos, aceite, miel, esclavos, caballos, lino, cereales, estaño, cobre, bronce, plomo, mirra, incienso, ónix y perfumes. Este pueblo obtuvo concesiones, es decir, permisos, para residir y vender en barrios de ciudades extranjeras. Además, fundaron colonias, es decir, ciudades con abundante población estable, dedicadas fundamentalmente al comercio. Una de las colonias más importantes fue Cartago, fundada por los tirios, en la actual Túnez. Finalmente, contaron con factorías, que eran depósitos o almacenes custodiados por guardias, a las que acudían los barcos para renovar su cargamento y para ser reparados. Para registrar sus operaciones comerciales, los fenicios simplificaron los signos del sistema cuneiforme y crearon una forma de escritura más sencilla, de pocos caracteres, el alfabeto. Este se componía de 22 signos que representaban cada uno de ellos el sonido de una consonante, constituyendo así un sistema fonético. Los hebreos, un pueblo semita originario de la península arábiga, migraron hacia el siglo XIX a.C. hacia la Baja Mesopotamia. Este pueblo estaba organizado en tribus de pastores, bajo las órdenes de jefes o patriarcas. Tiempo después, hacia el siglo XVIII a.C., al mando de uno de estos patriarcas, Abraham, los hebreos se desplazaron hacia el sur de Canaán, que era la tierra prometida para ellos por su único Dios, Yahvé. Luego, cuando los hicsos invadieron Egipto, los hebreos ingresaron en aquel territorio y se instalaron allí, pero cuando los egipcios lograron expulsar a los hicsos, los hebreos fueron esclavizados. Esta época es conocida como el cautiverio en Egipto. Después de permanecer en Egipto alrededor de 400 años, hacia el siglo XIV a.C., los hebreos pudieron salir del país guiados por Moisés. Según la Biblia, que es una gran fuente de información para conocer la historia de este pueblo, Moisés guió a su pueblo por el desierto de Sinaí para llevarlo nuevamente a la tierra prometida. Durante este trayecto, la Biblia relata que Moisés recibió de Dios las tablas de la ley o 10 mandamientos. Una vez en Canaán, los hebreos sometieron a los pueblos que se encontraban allí y se organizaron en 12 tribus, cada una de ellas dirigidas por un juez, que era al mismo tiempo jefe político, militar y religioso. El gobierno descentralizado, compuesto por jueces, fue reemplazado hacia fines del siglo XI a.C. por un sistema centralizado, la monarquía. De este modo, la defensa ante posibles ataques se haría de forma unificada. El primer rey de Israel fue Saúl, quien gobernó durante 42 años y murió en combate contra el pueblo filisteo. Su sucesor, David, conquistó la ciudad de Jerusalén, ubicada al norte de la región de Canaán, y la convirtió en la capital del reino. Durante el reinado de su tercer rey, Salomón, el país alcanzó su apogeo. Limitó las libertades de las tribus, reafirmando así la autoridad del rey, y organizó un sistema de impuestos para mantener a la corte, a los funcionarios y al ejército. Fue él también quien mandó a construir el gran templo de Jerusalén. Cuando murió Salomón en el año 932 a.C., el reino sufrió un cisma.
10 tribus conformaron el reino de Israel, que mantuvo su independencia del 921 al 722 a.C., cuando los asirios los vencieron y deportaron a su población. Las 2 tribus restantes formaron el reino de Judá, con capital en Jerusalén, que subsistió desde el 921 hasta el 586 a.C., cuando cayó en manos de los neobabilonios de Nabucodonosor, quien transportó a la población a su capital después de destruir el templo. Durante este cautiverio de Babilonia, se difundió la prédica de los profetas, que reavivaron la fe de los israelitas, anunciando la llegada de un Mesías, el Hijo de Dios, que los liberaría. Finalmente, en el año 538 a.C., los persas destruyeron el imperio neobabilónico y se les permitió a los israelitas regresar a sus tierras y reconstruir el templo, aunque integrando una provincia del imperio persa.